Buenas noches, el Señor les bendiga. Sean todos nuevamente bienvenidos a esta clase bíblica que estamos haciendo acerca del libro de Efesios. El día de hoy queremos terminar con los últimos 3 versículos del capítulo 1 y ha sido un trayecto, digamos, un poco lento, pero también con el fin de que podamos tratar de entender lo más posible cada uno de estos pasajes. Hay palabras que se pueden malinterpretar cuando uno no busca un poquito la raíz de la misma, y esto nos ayuda, ¿verdad? Si uno lo logra hacer, ayuda a entender mejor el pasaje. Así que vamos, sin más que decir, vamos a orar, a pedirle al Señor que Él nos ayude, que nos guíe en esta nueva clase que queremos hacer. Vamos a orar. Padre, en esta noche yo te alabo y te glorifico, Señor, te doy gracias. Tú eres Dios bueno, misericordioso, Señor. Gracias por permitirnos nuevamente juntarnos para leer tu palabra, para estudiarla, Señor, y alimentarnos de ella. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, que podamos tener este material al alcance de nuestras manos y también poderlo compartir. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que a través de las redes sociales nos están mirando, Señor, y que pueden de alguna forma ser ministrados, Señor, a través de estas enseñanzas. Ayúdame, Señor, toma control de el tiempo que vamos a estar juntos y permite que la enseñanza, Señor, sea edificación para la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias, nos ponemos en tus manos, Señor, orando siempre en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vamos a entonces ir rápidamente al libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a tratar de leer desde el versículo 19 para tratar de recopilar la idea antes de entrar al versículo 21, que es lo que nos está ocupando el día de hoy. Entonces, hablando en el versículo 19 de las herencias y todo eso, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, hablando del versículo 19, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, está hablando de la fuerza, que resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. La semana pasada terminamos hablando acerca de eso, de que es estar sentado a la diestra. En el versículo, los versículos del día de hoy continúan allí diciendo, versículo 21, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió a todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, entonces, habiendo leído el pasaje que tenemos para hoy, vamos a empezar a entrar en materia, primeramente resaltando algunas palabras claves que nos van a ocupar en estos 3 versículos. Tengo aquí yo mis apuntes, y la primera palabra que quiero resaltar es la palabra principado. Esa palabra viene del griego arge, que quiere decir gobierno, también quiere decir gobernante o también quiere decir autoridad. Ahora, en la Biblia este término se usaba para los dirigentes políticos. En el libro de Tito, capítulo 3 y versículo 1, se usa esta palabra. Dice allí, Tito 3, 1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, cuando se habla allí de esas autoridades y esos gobernantes, está hablando de principados también, es la misma palabra que se usa. Muy bien. También se usa, además de usarlo para los dirigentes políticos, también se usa para los poderes angelicales y demoníacos. Y para eso también hay unos versículos aquí, yo los voy a citar en el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 38, donde dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, y ahí vienen ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Entonces es una palabra que se usa también para designar la autoridad, el poder de los ángeles y los demonios.
Muy bien, hay otros versículos que le puedo dar para que usted los pueda ver en su casa. Efesios capítulo 3, versículo 10, también habla de esto de los principados. Versículo de Efesios capítulo 6, versículo 12 y Colosenses 1, 16. Entonces esos tres versículos también tratan acerca de esta palabra que hemos tocado el día de hoy, principados. Muy bien. La palabra también se refiere, principado estamos hablando, también se refiere a un lugar que está sujeto a una autoridad de un príncipe. Entonces, cuando se habla de principado, no solamente está hablando del gobierno, pero también del territorio que es regido por esa persona. Hay otra palabra, que se menciona en estos versículos que vamos a tocar el día de hoy, es la palabra señorío. La palabra señorío también habla acerca de un territorio que está regido por un señor o un amo. Entonces a eso se refiere señorío. La palabra plenitud quiere decir completo. Son tres palabras, las otras son más comunes que hemos conocido y de pronto ya hemos definido en otras ocasiones, pero estas palabras quería resaltarlas para tener en cuenta de que ya conocemos ese significado. Entonces vamos a entrar en materia. El significado de la resurrección en esta porción, Pablo está tratando de resaltar el gran triunfo de Cristo sobre toda autoridad. Por eso es que al final de de la porción que estamos tocando ahorita, en el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 21 en adelante, entonces, en el 20 empieza, dice, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Entonces allí está empezando él a introducir la tremenda cosa que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue algo, un triunfo grandioso. Ahora, ¿qué quiere decir eso cuando leemos allí en el versículo 21? Ya hemos definido la palabra principado, pero cuando se usa allí en el versículo 21 que dice que lo colocó a su diestra en los lugares celestiales, y luego en el versículo 21 empieza sobre todo principado. Ahora, la palabra sobre nos está dando a entender de que la autoridad del Señor Jesucristo está arriba de todos estos otros vocablos que tienen significado de poder, ¿verdad? Principado, autoridad, poder, señorío, todo eso son vocablos que nos denotan autoridad, pero el Señor Jesús está puesto sobre eso. Entonces, ¿qué quiere decir sobre todo principado? Había una doctrina que comenzó a surgir en el siglo I, se desarrolló en el siglo II. Hoy en día se conoce de esta doctrina, se llama el gnosticismo. Juan menciona los gnósticos en uno de sus libros como unas doctrinas que perturban la enseñanza bíblica. Y el apóstol Pablo, en esta ocasión, también está dando a entender eso precisamente por el significado de esa teoría. ¿Qué enseñaban ellos? Bueno, la teoría tenía, vamos a repetir la palabra, teorías contrapuestas. O sea, en el caso del Evangelio, ellos sacaban algo que era opuesto y trataban de explicarlo de tal forma para que pudieran alterar, por decir así, el Evangelio en sí. Vamos a mirar. En primer lugar, dos cosas que voy a resaltar de esto de los gnósticos. Ellos decían que el espíritu es bueno, o sea, lo espiritual es bueno, pero lo material es corrupto. Ese era un principio que enseñaban los gnósticos. Lo espiritual es bueno, lo material es corrupto. En segundo lugar, también enseñaban otra cosa que es contraria. Ellos enseñaban que la materia es eterna. O sea, la materia no necesitó ser creada, sino que es eterna. Y ahí hay una contraposición, porque si Dios es eterno y Él es el creador, como la materia, o sea, no podía Dios haber creado la materia, porque si la materia es eterna, entonces no había necesidad de Dios para crearla. El problema radica en esto. Dios, siendo bueno, no puede ser culpable de crear materia mala. Si es que Dios creó la materia,
y ahí hay un poco de contradicción entre lo que ellos enseñan. Dicen, la materia es eterna, pero la materia es mala, y aunque Dios la creó, entonces es una contraposición que ellos ponen allí. Entonces surgen preguntas. Después de que empiezan a enseñar todos estos enredos, surgen preguntas, por ejemplo, ¿y de dónde vino la corrupción? ¿Por qué si la materia fue creada por alguien bueno, por qué se corrompió? Entonces, para responder esto, entonces los gnósticos idearon una respuesta que después lo llamaron emanaciones de Dios. Entonces ellos dijeron, lo que pasa es que de Dios salen unas emanaciones, porque Dios es bueno, entonces las emanaciones salen buenas. Pero después, dicen ellos, las emanaciones empiezan a deteriorarse, a dañarse, y van perdiendo como esa parte buena de Dios. Entonces eran espíritus que parecían a Dios y tenían parte de Dios, pero se iban degradando hasta volverse enemigos de Dios. Esta era la enseñanza que tenían los gnósticos. Se lo voy a volver a repetir. La enseñanza de los gnósticos, primero decían, lo espiritual es bueno, lo material es malo. Luego dijeron, la materia es eterna, pero Dios también es eterno, Dios es bueno. Entonces, ¿cómo es que se hizo mala la materia? Entonces dicen ellos que de Dios salen unas emanaciones o unas formas espirituales, ¿verdad? Y esas formas espirituales parecían a Dios o tenían parte de Dios. Entonces, o eran parecidos a Dios o tenían parte de Dios. Y estas emanaciones que surgían de Dios, según enseñaban los gnósticos, recuerde esto, esas emanaciones se degradaron, o sea, iban dañándose, volviéndose en malas, con el pasar del tiempo llegaban a ser enemigos de Dios. Y esos enemigos de Dios era algo parecido a lo que Pablo menciona, y esto lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 6 de Efesios. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, ahí está la palabra, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces los gnósticos decían que esas entes o esos principados o esos gobernantes con los que la iglesia tiene problema eran unas emanaciones de parte de Dios y que con el tiempo se hicieron malas. Esto es lo que ellos enseñaban y ellos trataban de perturbar la iglesia. ¿Y sabe qué? Lograron que algunos creyentes comenzaran a creer eso. Y por ende, ellos empezaron a pensar que de pronto Jesús podía haber sido una de esas emanaciones. O sea, Jesús no era lo que les habían presentado, sino que era uno de esos principados y que estaba en proceso de redención. O sea, que Jesús no era Dios, sino que ya había llegado al punto malo, entonces estaba redimiendo. Por eso él empezó a ser bueno. Y estas son las enseñanzas, nuevamente, de estos gnósticos. Ahora, porque ellos aceptaron estas enseñanzas de los gnósticos, entonces algunos creyentes quisieron rescatar algunos aspectos de las creencias que tenían anteriores. Antes de venir a ser creyentes, ellos tenían algunas creencias. Entonces ellos trataron de introducir ingredientes de esas creencias que satisfacieran los puntos de vista de la filosofía griega. La filosofía griega hablaba un poquito del misticismo, ¿verdad? Lo que es misterioso y todo eso. Y la tradición hebrea, que habla de los lavamientos de las manos, de los utensilios, de todas esas cosas, todas las leyes. Entonces ellos trataron de traer de sus creencias antiguas algo que pudieran meter ahora en la fe cristiana que satisfaciera esos reglamentos que ellos tenían. Entonces se metió un ritualismo a la iglesia
que hacía ver a Jesús en un lugar secundario. Entonces ya en la iglesia empezaron a surgir ritualismos, ya no eran las cosas como el Señor Jesús se le había enseñado a sus apóstoles, sino que ya empezaron a usar cosas que ellos hacían antes y a introducirlos a la iglesia. Hoy en día hay muchas personas que vienen de un background o de un trasfondo digamos, espiritista o lo que sea, y ellos a veces tratan de meter estas cosas en la iglesia, tratan de decir que haga un agua de sal y póngale esto o aquello, que eso le va a ayudar para estar mejor. Yo no sé, se escuchan por ahí cositas y yo la verdad no quiero traer todo eso ahorita porque no quiero discutir con nadie, ¿verdad? Yo lo único que quiero es enseñar lo que dice la Biblia aquí. Entonces, el ritualismo empezó a entrar a la iglesia, empezaron a mostrar a Jesús como secundario, unían su nombre a nombres de otros poderes, de otros señoríos que ellos veneraban, y eso empezó a dar paso a algo que se llama el sincretismo, donde querían unificar todas las creencias de ellos con las creencias enseñadas por los apóstoles. En ese tiempo empezaron los apóstoles también a tratar de coleccionar todo lo que es las enseñanzas y ponerlas en algo que se conoció más tarde como el credo apostólico. Entonces, ellos querían era unir las creencias para que armonizaran y tratar de ellos aceptar el cristianismo, pero condicionado con que ellos seguían practicando sus fees o sus formas de hacer las cosas y lo están incluyendo también en la iglesia. Y con eso empezaron a dañar, digamos, la imagen de Jesús delante de la iglesia, y algunos ya pensaban que Jesús no era tan importante. Y ya empezaron a poner niveles, ¿verdad? O intermediarios. Ya Jesús no era el directo que podía hablar con Dios, sino que ahorita habían unos intermediarios a través de los cuales ellos podían llegar a Dios. Y eso todavía existe por ahí en algunas de las iglesias, donde piensan que hay algunos intermediarios entre Dios y los hombres, pero la Biblia enseña que no hay otro nombre dado a los hombres, ¿verdad? El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero esto desde entonces está surgiendo y se ha ido metiendo en la iglesia a tal modo de que ha dañado la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos pusieron niveles espirituales o intermediarios espirituales, donde cambiaron, ¿verdad?, la posición del Señor Jesús, y eso Pablo lo atacó diciendo que Jesús es sobre todo. Y voy a volver a leer ese versículo. Estamos en Efesios capítulo 1 y en el versículo 21 dice: entonces el Señor lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y dice, no solo en este siglo, o sea, no solamente ahora cuando se escribió el libro de los Efesios, sino durante todo el tiempo. El venidero quiere decir hasta que el Señor vuelva. Entonces, el Señor Jesús es el Señor sobre todo, pero hay esa clase de enseñanzas que todavía por ahí en algunas religiones o en algunas iglesias promueven la intercesión y todo eso por medio de otros personajes. Pero la Biblia no enseña eso. Entonces lo que dice allí es, el Señor está sobre todo. Muy bien. El versículo 22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y dice que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Eso de que sometió bajo sus pies, ¿verdad? Sometió todas las cosas bajo sus pies. Hace referencia a la ascensión del Señor. Eso fue profetizado en el Salmo 8, lo voy a buscar, Salmo 8, versículo 6, dice allí:
Le voy a leer el 5, dice, desde el 4 dice, versículo 4, Salmo 8, 4 al 6 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Está hablando del hombre desde un punto de vista, lo que está diciendo es acerca de Adán. Dice, le has hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y luego el versículo 6, lo hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ahora, en el libro de Hebreos, vamos ahorita al libro de Hebreos. Está tratando aquí de moverme lo más rápido posible. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 6 al 9. Mire lo que dice allí. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar, el escritor del libro de Hebreos dice, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es lo que acabamos de leer en el Salmo, ¿verdad? O el hijo del hombre para que lo visites. Mire lo que dice el versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada queda que no sea sujeto a él. Ahorita está hablando del Señor, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y aquí hace la aclaración, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, cuando está hablando acerca de ese versículo, ¿verdad?, que sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando acerca del Señor Jesús y la ascensión, cuando Él subió al cielo. En el libro de Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 22, mira lo que dice. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Entonces vemos allí que en esos 3 versículos está hablando de lo mismo, pero está hablando acerca del momento en el que el Señor Jesús subió y se sentó a la diestra. Y es lo mismo que leímos nosotros en el libro de Primera de Efesios capítulo 1, lo que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? El versículo 20 que dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, este segundo versículo, el versículo 22, está hablando acerca de la ascensión del Señor Jesús. Entonces, Pablo está interpretando el triunfo y la exaltación de Cristo como el cumplimiento de los propósitos divinos que Adán no pudo hacer, no pudo lograr. Por eso dije yo, el pasaje en Salmos se refiere a Adán, pero en el Nuevo Testamento, ahorita cuando leímos en el libro de Hebreos, está hablando ya del Señor Jesús. Entonces, Cristo se identificó con la raza caída. En Hebreos capítulo 2 dice, Hebreos, vamos a ver, Hebreos 2, versículo 14, mire lo que dice allí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesús, cuando él vino, se hizo carne por nosotros. Entonces él hizo lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces era necesario que el Señor Jesús también se identificara de esa manera, haciéndose hombre, sufrir y morir para poder darnos la salvación y destruir la obra del diablo. Entonces Jesús cumplió con todos los propósitos de Dios y ahora está, como dijimos en el versículo anterior, coronado de gloria y de honra. Y aquí mismo en el Hebreos 2.9, te lo vuelvo a leer, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, y ahí dice,
por todos, donde estamos usted, donde estoy yo, todos los que acepten al Señor Jesús como Salvador, estamos puestos en aquella lista. Entonces eso es lo que dice hasta la primera parte del versículo 22, en el libro de Efesios capítulo 1, donde dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Luego dice que Dios los dio sobre todas las cosas a la iglesia, en la segunda parte del versículo 22. Entonces, cuando dice que Dios lo dio sobre todas las cosas a la iglesia, eso quiere decir que el Señor es soberano de la iglesia. El soberano de la iglesia, el líder de la iglesia, el Señor de la iglesia, por decirlo en una sola palabra, es la misma fuente de la vida. Porque acuérdese, a través de Cristo y su obra recibimos vida. Él es la fuente de la vida y Él es el soberano o Él es el Señor de la iglesia. Ahora, eso hace que la iglesia sea vencedora sobre lo que Jesús conquistó. Entonces, la victoria que Cristo ganó a través de su obra en la tierra nos la da a la iglesia y somos vencedores sobre eso. Por eso nosotros podemos decir, somos más que vencedores en Cristo. Podemos lograr las cosas que necesitamos hacer cuando el Señor está a nuestro lado. Entonces, luego dice, cuando dice que Él es la cabeza, es algo muy importante. Porque si usted se pone a pensar, una cabeza no puede estar separada del cuerpo. Y lo que dice allí es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Luego en el versículo 23 dice que la iglesia es el cuerpo. Entonces cuando dice que Él es la cabeza, quiere decir o hace referencia a que donde quiera que esté la iglesia, ahí también está Cristo. Cristo no va a estar separado de la iglesia como la cabeza no se separa del cuerpo y da vida. Si una cabeza se separa del cuerpo, entonces el cuerpo moriría. En este caso, Cristo está con la iglesia y la iglesia recibe vida a través del Señor. Entonces, Él lo dirige y Él nos enseña, Él nos guía, Él nos fortalece. Muy bien. Ahora, la palabra plenitud, ya para terminar, en el versículo 23 dice que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, voy a volver a leer los 3 versículos para entender por qué es que entra esta palabra plenitud aquí. Entonces dice que el Señor lo sentó a su diestra en lugares celestiales y estando allí en lugares celestiales, entonces Él estaba sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en el siglo que se escribió el libro, o sea, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, el Señor está en poder y autoridad. Por eso cuando dice en Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por eso yo los puedo mandar y hacer discípulos, lo que dice en Mateo 28, al final. Entonces dice, sobre todo poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y acuérdense, esto hace referencia a todo lo que les estaba comentando acerca de esta doctrina gnóstica que estaba surgiendo en ese tiempo. Y dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la iglesia. Y al final dice, la cual es su cuerpo. Y luego cuando dice la plenitud, está diciendo que la iglesia es la plenitud de Dios. O sea, el ser lleno de Dios, nosotros también completamos la obra de Dios. Entonces eso hace referencia a la deidad de Cristo, cosa que los gnósticos trataban de confundir en las mentes de los creyentes. Pablo usó esa palabra, la palabra plenitud, para reafirmar el hecho de que Jesús es Dios. Entonces, voy a leerles esos, son 4 versículos nomás, los vamos a leer en una carrerita. Están aquí algunos en Efesios todavía. En el libro de Efesios capítulo 3 y versículo 19, Pablo hace uso de esta palabra plenitud. Mire lo que dice allí. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis, y luego dice allí, seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros, conociendo a Cristo, el amor de Cristo, podamos llegar a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Mire lo que dice el siguiente versículo. Está en Efesios capítulo 4
y versículo 13. Allí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando lleguemos a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura, y ahí viene otra vez la palabra, de la plenitud de Cristo, o sea, completo. Acuérdense que la palabra plenitud quiere decir completo. El otro pasaje está en el libro de Colosenses. Y ahora, estos son algunas que yo estoy simplemente citando, porque hay otras partes donde también el apóstol hace uso de esta palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Mire lo que dice allí. Por cuanto agradó el Padre que en él, está hablando de Cristo, habitase toda plenitud. O sea, le voy a leer los dos versículos, estos dos versículos mejor, el versículo 18 y el 19, estamos en Colosenses, capítulo 1, 18 y 19, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando de Cristo. Él, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Y por qué es eso? Dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él, dice, habitase toda plenitud. Está diciendo que todo lo recibiera el Señor Jesús. Él es Señor de todo, todo viene a ser parte de Él. Ahora, en el capítulo 2, ahí mismo en Colosenses 2:9, hay otro pasaje que nos habla de la plenitud. Voy a leer desde el 8. Dice, mirad, Colosenses 2, 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y esto hace referencia otra vez a estas doctrinas que están enseñando, entre ellos el gnosticismo. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Acuérdense que estamos haciendo un paralelo, es el mismo tema. Versículo 9, porque en Él, ¿en quién? Está hablando de Cristo, dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo es completamente Dios. Por eso hemos dicho nosotros, Él es 100% hombre, 100% Dios. Y en su parte de hombre se identificó con nosotros para podernos dar salvación. Entonces, aprendemos en el día de hoy que el apóstol está tratando de aclarar que el Señor Jesús es el único Dios. No necesitamos ningún mediador para llegar al Padre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros como su cuerpo vivimos siempre en su presencia. El Señor está con nosotros y tenemos que mantener eso presente, de que Dios está a nuestro lado. Siempre que vayamos a hacer lo que queramos hacer, recordemos, Cristo está con nosotros. Ahora, con esto ya terminamos el capítulo 1 del libro de Efesios. La próxima semana vamos a empezar en el capítulo 2, donde dice que Él nos da la vida, cuando nosotros estábamos alejados, o sea, a través de Él recibimos la salvación. Pero me gustaría que usted, por favor, me deje saber qué opina de estos estudios. Me he estado esforzando, tratando de hacerlo de una forma despacio. Espero que no sea monótono. Yo sé que estudiar a veces es difícil, porque se hace monótono en ocasiones. Más sin embargo, estudiar la palabra de Dios es muy necesario. Porque más que todo en estos tiempos que están surgiendo tantas doctrinas que confunden y que de pronto están apartando a muchas personas de la fe, entonces es necesario que nos llenemos más de la palabra de Dios. Yo los voy a invitar a que por favor me dejen saber qué piensan de estos estudios, si les sirven, si les han ayudado, y vamos a seguir adelante compartiéndolos. La próxima semana empezamos en el capítulo 2. Por ahora vamos a darle gracias a Dios por este tiempo juntos. Pidámosle que nos guíe en todo lo que tengamos que hacer en esta semana y el día de mañana. Padre, en esta noche te alabamos, Señor, te glorificamos. Te damos gracias porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias por este estudio, Señor, por permitirnos ir detalle a detalle, palabra a palabra, versículo a versículo. Ayúdanos, Señor, aunque no podemos profundizar mucho, Señor, a que lo que estamos logrando estudiar
sea de edificación para cada uno. Ayúdanos a crecer más en el conocimiento tuyo y llénanos del deseo de compartir este mensaje con todas aquellas personas que conocemos y que sabemos, Señor, que no tienen una relación contigo. Danos la gracia, Señor, y las palabras necesarias para compartir este mensaje. Bendice a cada uno allí que está viendo, Señor, este video. Mira sus corazones, mira sus necesidades. En este momento ponga sus necesidades delante del Señor, que el Señor está escuchando nuestra oración. Y pedimos, Señor, que seas tu propicio. Dales respuesta a esas preguntas, tráele respuestas, Señor, a esas peticiones. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y oramos, Señor, pidiéndote que nos guíes en todo lo que queremos hacer para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios esté con ustedes siempre.